A muy temprana edad, cuando éramos pequeños, los malos eran fácilmente reconocibles. Eran feos, hablaban con maldad, aparecían cuando había oscuridad. Después crecimos y nos hicimos mayores. Ahora vemos la maldad con una perspectiva más amplia. Vemos que hay más malos de los que podíamos imaginar. Ya no solo están en los dibujos animados o en las películas, ahora los vemos por la calle, en nuestro lugar de trabajo, en la política. Están camuflados y adaptados en la sociedad en general. ¿Cómo nos influye esto? Para el buen ciudadano es un reto diario el tener que convivir con las fuerzas oscuras. ¿Nos hemos acostumbrado? Para animarnos, solemos pensar que no existe el bien sin el mal, y resistirse a la realidad produce dolor. No nades, flota, decía el bueno de Oso, que en paz descanse. Lo que aquí tratamos es un tipo de maldad más sutil. Las fuerzas del mal se han ido haciendo más sofisticadas con el paso del tiempo. Hemos visto, por ejemplo, cómo políticos nos han camelado con sus hermosas palabras desde la antigüedad. Han descubierto que eso es algo que todavía sigue funcionando hoy en día. Promesas en forma de extensos programas electorales que no se van a cumplir. Siguen logrando que nos posicionemos a favor de unos y en contra de otros. Se sigue logrando que discutamos y nos enfademos con familiares y amigos por haber formado opiniones contrarias. Es el famoso divide y vencerás de toda la vida. Las fuerzas del mal adoptan múltiples formas, y algunas de ellas se han materializado en este mundo físico tridimensional. Otras se apoderan de las personas y poseen de manera temporal el espíritu de su anfitrión. En este caso encontramos a conductores de coches que te pitan sin motivo o que te meten prisa, a quienes hablan mal de ti a tus espaldas solo por entretenimiento, a jefes muy celosos de su cargo que te tratan como un esclavo, a compañeros capaces de venderte para escalar posiciones por encima de ti. Cuestiones muy básicas y cotidianas. Además de estos inconvenientes, vemos que los gobernantes de países se introducen en conflictos bélicos utilizando a su población como escudo. Llaman al conflicto cuando los ciudadanos no han elegido actuar de ese modo ni es su voluntad. No podemos pensar que todos los gobernantes que se encuentran al frente de países o que componen su gobierno son idóneos para el cargo que ocupan. Puede que en algunos casos las fuerzas del mal los hayan parasitado. Por tanto, ¿cómo identificar a las fuerzas del mal? Generalmente nos pueden engañar. Son muy astutas. Llevan haciendo muy bien su trabajo durante siglos, provocando conflictos bélicos, fumigando los cielos. Podemos también pensar en enfermedades de dudoso origen o procedencia. Ya no nos podemos permitir el ser completamente inocentes, por lo menos en los tiempos que corren, o el delegar todas nuestras decisiones en cualquiera, por nuestra propia comodidad, para que maneje nuestra vida a su antojo. Porque si las fuerzas del mal actúan junto a esa persona sobre la que hemos depositado erróneamente nuestra confianza, nos podemos ir a la ruina. Aquí está la clave. Las fuerzas del mal buscan que padezcas una baja vibración, una baja frecuencia, una desarmonía, que te quedes sin energía. Buscan romper tu equilibrio. Quieren que sientas odio, rencor, ira, depresión, ansiedad, miedo, es decir, emociones negativas. Al mismo tiempo, una vez que han conseguido debilitarte, ya pueden manipularte, controlarte y dominarte. Estás más débil cuando consiguen que tu energía la dediques a pensar en el vecino, por ejemplo, para desviar tu atención de las cosas verdaderamente importantes. Entonces, será difícil que las matemáticas nos ayuden a reconocer a las fuerzas del mal, o si nos ayudan es, a posteriori, en forma de estadísticas de crímenes cometidos. Las fuerzas que describimos aquí son más sutiles. Nos creemos tan listos que pensamos que nadie nos puede engañar. Las fuerzas del mal someten más fácilmente a quien tiene el ego enaltecido. En este caso, aunque la mona se vista de seda, mona no se queda. Nos ponen una buena imagen con unas buenas palabras y nos lo creemos todo, e incluso volvemos a votar al político que, esta vez sí, va a solucionar los problemas de nuestra vida. Si alguien desea por encima de todo tu voto, o te vende un conflicto bélico, o te trata bien únicamente para conseguir su objetivo egoísta, es posible, aunque parezca mentira, que las fuerzas del mal estén actuando, ya que compran con poder y riqueza fácilmente a quienes creen que únicamente existe un mundo material. ¿Es posible combatir a las fuerzas del mal? En caso afirmativo, ¿con qué armas o herramientas? Esa es otra cuestión. ¿El planeta está seguro? Hemos ocupado los últimos reductos de formas primitivas de vida. Ahora tenemos el control absoluto del planeta.